Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un honor y un privilegio poder estar juntas, platicar y hablar de cosas tan hermosas como Jesús. Jesús es algo maravilloso para poder hablar de Él. Vamos a hacer una oración para empezar y que Dios nos hable a todas. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por este privilegio que tenemos de estar juntas, de escuchar tu dulce voz, tu guianza, tu cuidado. Señor, yo sé que hay mucha necesidad en nuestras vidas de conocerte cada día más y más. Nos sentamos como lo hizo María y ponemos atención a tus palabras. Queremos oír, queremos ser consoladas, animadas y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios ha sido bueno siempre. No cabe duda de su bondad ni de su amor por nosotros. En estas semanas hemos hablado de las bendiciones que tenemos como hijos, como hijas, de la bendición de tener a Dios como nuestro Padre. Es una forma de vida diferente. Afuera de este contexto, aquellos que no son hijos no pueden disfrutar de las maravillas, de las bendiciones que Dios nos da. Una de esas grandes bendiciones es saber que pase lo que pase, siempre será para nuestro bien, siempre. Y hoy quiero hablar acerca de las pérdidas. No todos hemos pasado por ese camino de sombra y de muerte, pero los que hemos pasado por ahí sabemos que tenemos en Dios consuelo, que tenemos en Dios alivio, que tenemos en Dios esperanza. Quiero que recordemos lo que le sucedió a Jacob cuando llegan sus 11 hijos y le dicen que José ha muerto. José murió, según el argumento que tenían sus hermanos. Cuando Jacob recibe la noticia y ve la túnica que él le había regalado llena de sangre, él pronunció palabras muy difíciles de entender si tú no has pasado por ahí. Y él dijo que él iba a estar de luto hasta que él muriera, porque su hijo amado había muerto. El dolor que Jacob en ese momento sintió es igual al que muchas de nosotras hemos sentido al perder a un ser querido, ya sea familiar, amigo, esposo, quien haya sido. Inclusive se dice que aquellos que han sufrido una separación matrimonial o de pareja, el estrés y la angustia que se siente es como un duelo real de haber perdido a un ser querido y saber que tal vez nunca lo vuelvas a ver o pensar que nunca más estará a tu lado en esta vida. El 50% del estrés que produce la pérdida puede orillar a la persona a querer estar en ese lugar de pérdida. Quiero invitarles a que lean la historia de Jacob. Jacob dijo en esa parte, dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Jacob no quiso recibir consuelo. El dolor que él sentía era intenso, era muchísimo. Él había sufrido, pero al punto en el que le dan la noticia de la muerte de su hijo, el dolor fue insoportable. Y dijo Jacob, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. Parte del duelo de perder a alguien es llorar. Y muchas veces como cristianos pensamos que el llorar no se permite. Que si tú estás llorando y sufriendo, o te falta fe, o no eres un buen hijo de Dios, o estás pagando por algo que hiciste mal.
Llorar por algo, por una pérdida de ese tamaño es válido. De hecho, es necesario. Tienes que llorar. Tienes que sufrir porque te arrancaron parte de tu vida. Muchos especialistas dicen que el dolor que tú sientes por la pérdida de alguien es directamente proporcional al amor que le tenías a esa persona. Pero yo creo que más bien es proporcional al apego que tenías por lo que viviste con la persona o por lo que tú puedas vivir y que no viviste con esa persona. El tener el dolor en el corazón, en tus pensamientos, se va a trasladar a tu cuerpo. Te vas a empezar a sentir mal, vas a empezar a llorar, vas a hasta enfermarte. El dolor de perder un ser querido o tener un divorcio o que un hijo se fue de la casa, trae luto a tu corazón. Todo tu ser, todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu entran en un proceso dolorosísimo, el cual Dios comprende, el cual Dios permite que tú pases por ahí. Es válido, es necesario, es el proceso por el cual Dios te va a llevar a superar esas cosas. Las consecuencias de no entender el sufrimiento en tu vida son, aparte de la enfermedad física, es que tú puedes tener trastornos emocionales si ese luto se prolonga. Como que te sientes que estás en confusión, estás haciendo algo y no te concentras, desatiendes a tus hijos, a los que te rodean, a ti mismo, no te quieres bañar, no quieres reír, no quieres comer y empiezas a sentir, me voy a volver loco, no puedo, el dolor es muy intenso. Yo lo he sufrido. Hace años yo perdí a mi hermano de la manera más trágica posible. Y al recordar la escena de ver a mi hermano en ese lugar, en el piso, duele en el momento en que sucede. Pero es válido que llores, es válido inclusive que grites. Yo me imagino que Jacob gritó al saber que no iba a volver a ver a José. En mi caso yo sentía que me apretaban mi pecho, que todos mis sentidos estaban adormecidos y al mismo tiempo gritaban de dolor por la ausencia, por el saber cómo murió. Otra de las consecuencias de no entender lo que está sucediendo es engaño. Engaño, y el engaño es de pensar que tú tienes la culpa, que otros tienen la culpa. Y aunque otros tuvieron la culpa de la ausencia de tu ser querido, de un accidente, de un asesinato, de una enfermedad, negligencia médica, la razón que sea, tú puedes ser engañado y querer y tener la tentación de echarle la culpa a alguien por lo que tú estás sufriendo, por lo que tu ser querido sufrió. Y si es un divorcio o si es un abandono de tu padre, ese luto, ese alguien que se fue de tu vida, le vas a echar la culpa a él que se fue, a él que te dejó, que te abandonó o abandonó a tu familia, a tus hijos. Cualquier tipo de abandono produce un luto y un dolor, pero hay peligro en ese proceso en el cual tú estás entrando de muerte, sea física o sea emocional. Aquel que sufre la ausencia de alguien entra en un proceso de muerte. Es el sufrimiento más grande que existe. Por eso duele tanto. Por eso buscas de alguna manera evitar pasar por allí. Pero el hecho de ser hijo de Dios no limita que tú puedas clamar a Dios por ayuda. No significa necesariamente que sea
una carga causada por ti mismo. Significa que estás siendo metido a un proceso para tu bien. Sí. Cuando Dios permite eso, aparte de que es parte de la vida, cuando alguien muere, es parte de un propósito de Dios, que tú puedas pasar por ahí en una forma distinta a la que tú percibes en el momento en que suceden las cosas trágicas. Por eso tenemos que cuidar. Si tú estás en ese proceso de luto, de abandono, que es dolorosísimo, o de desesperanza, yo quiero que comprendas 3 cosas importantes y que nunca las olvides. Agradece a Dios por el lugar en el que te encuentras. Sí, agradece. Es muy difícil. Lo único que quieres es llorar, votar, acusar, enojarte, patalear, romper. Lo sé, quieres hacerlo. Pero quiero que tomes en cuenta algo que va a ayudarte mucho, y es en tu desesperación y en tu dolor que tú puedas decirle a Dios: no te entiendo, pero gracias por los propósitos detrás de este dolor tan tremendo. Y en ese momento, aunque tú no lo sientas, tú puedas decir: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Hubo un hombre que guardó sus labios en medio de un dolor tan intenso como perder un hijo. Él perdió 7 hijos, Job, y los perdió en un solo día. Y la noticia se la llevaron en un día. Perdiste a tus hijos y todos murieron. Perdiste tus animales, perdiste tus casas, perdiste todo en un día. Y lo que él pudo decir es: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Definitivamente fue algo sobrenatural, pero se puede hacer. La segunda cosa es: enfócate en Dios y no en tu pérdida. Es como si estuvieras en alta mar en la noche y se levantan olas inmensas de una tormenta que viene. Tú estás solito en la embarcación y lo único que dices: me voy a morir. Y las olas se levantan y tú estás viendo las olas, estás oyendo el viento, estás oyendo cómo caen las olas en tu embarcación y empiezas a gritar: Señor, ayúdame. Y de repente ves al Señor en tu embarcación, sentado junto a ti, y lo que haces es aventarte a sus brazos y decirle: no me sueltes. Y empieza a haber alivio. Y si siguen oyendo el viento y las olas, pero tú estás tomado de tus brazos, agarran al Señor, a Jesús, y no te sueltas de Él, y sigues oyendo, pero poco a poco tú vas sintiendo seguridad, porque estás tomado de Él. En ese momento a lo mejor Él no habla, quisieras que Él te dijera algo, quisieras que Él consolara, pero lo único que hace es abrazarte. No puedes oír lo que Él dice, aunque están cerca, porque la tormenta es muy grande. Y de repente volteas y ves las olas y ves el viento y el aire ruge y te empiezas a llenar otra vez de miedo. Pero Jesús te mira y te vuelve a abrazar. Y empieza otra vez la paz en ti. La tercera cosa que yo te invito a que hagas es: perdona. Tienes que perdonar. Estás mirando a Jesús en el dolor y estás en el proceso de luto. Ya pasó, ya tu familiar murió, tu esposo se fue por otra, te abandonó tu padre, te abandonaron tus hijos. Y ya pasó ese tiempo, pero estás enojado, estás amargándote, estás lleno de ira, porque te falta perdonar. Tienes que perdonar
a los que causaron tu pérdida, inclusive si es la misma persona que te está produciendo ese dolor. Si tú aprendes a perdonar lo que causó eso, tu corazón va a empezar otro proceso en el cual tú vas a poder entender los propósitos de Dios. Tú vas a aprender a recibir palabra de Dios. Si tú no perdonas, no vas a poder oír a Dios. Si tú no escuchas que la otra persona tuvo razones para hacer lo que hizo, o la persona que causó la muerte de tu ser querido también tuvo razones, equivocadas o no, pero tú tienes misericordia de esa persona, a Dios le va a agradar y Él te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Con consuelo. No quiero extenderme mucho porque este es un tema muy grande. Solo quiero darte estas 3 herramientas que te van a ayudar a pasar en victoria este dolor, este duelo. Agradece. Solo mira a Dios. No quites tu mirada de Él, de Jesús. Perdona. Recibirás consuelo y la última cosa es que estarás listo para consolar a otros con el mismo consuelo con el que tú fuiste consolado. Quiero leerte una promesa de Dios. Isaías 61:3 dice que Dios vino a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tendremos poder de Dios para pasar esto y ser sanados. Yo quiero terminar esta meditación diciéndote, 2 Corintios 12, del 8 al 10 dice, respecto a lo cual está hablando Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué tenía Pablo que le pidió a Jesús? Quítame esto, Señor. Era un aguijón. Era un aguijón, dice que era un emisario de Satanás que lo golpeaba. Y Jesús le dijo a Pablo las 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Te va a dar Dios, nos da Dios gracia. Nos va a dar Dios gracia para poder pasar por el valle de sombra y de muerte. No te va a quitar el dolor. No te lo va a quitar, siento decirte esto, pero el dolor va a seguir allí, pero Él te va a dar gracia para soportar eso. Tu fe solo va a ser como una forma de ver en diferente perspectiva lo que Dios te va a dar a través de sus promesas. Él te va a dar un tamaño diferente, un tiempo diferente, y una manera diferente de ver la situación. El dolor va a seguir allí, pero la gracia de Dios se perfecciona cuando tú estás más vulnerable, cuando tú estás en mayor dolor y en mayor necesidad. El amor de Dios, la gracia de Dios va a ser más abundante en ti. Y cuando salgas de esa prueba, cuando salgas de ese proceso, vas a poder ver el fruto. Si lo pasaste con el entendimiento de que Dios tenía un plan detrás de todo ese dolor. Y tú puedas decir como yo lo dije, benditas pruebas. Gracias, Señor, por los exámenes por los cuales nos haces pasar todo el tiempo.
Tú seas glorificado, a ti sea la gloria, porque la prueba por la que yo pasé no quitó ni un centímetro de tu bondad ni de tu amor por mí, pero agregaron toneladas de entendimiento a mi vida para saber que tú eres bueno, que tú me amas y que tú nunca me vas a abandonar. Me sentí abandonada y pude conocer tu cercanía. Me sentí triste y pude sentir tu gozo. Me dolía, me sentía enfermo, pero tú me sanaste. Y como un día le dije a mi mamá después de que fue operada de un tumor en el cerebro, mami, esto va a pasar. Y te digo lo mismo a ti, amiga, hermana. El proceso de dolor en el que te encuentres va a pasar. Solo no te sueltes del Señor. Y como te dije, Él no va a quitar el dolor, te va a dar la gracia para poderlo pasar. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios, yo te pido en esta mañana que bendigas a todas las mujeres, a los hombres, niños y personas que han perdido un ser querido en este tiempo de crisis mundial. A mis amigas que han sufrido la ausencia de un padre, de un esposo que las abandonó. Cualquier tipo de ausencia que produce un dolor tremendo. Pon tu mano poderosa y llénalas de tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Saldremos de este proceso en victoria, consoladas, pulidas, brillantes para consolar a otros que pasen por el mismo lugar. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios te bendiga y yo espero que te sirva esto. Nos vemos la próxima semana.